Bienvenidos a Panorama de Noticias. Hoy es lunes 12 de enero de 2026 y tenemos una agenda, la verdad, muy cargada. Hola, ¿qué tal? Sí, una jornada con temas que van desde lo urgente a lo estructural. Totalmente. Vamos a estar hablando de la situación crítica por los incendios en la Patagonia, donde por suerte la lluvia trajo algo de alivio. Pero bueno, el fuego sigue y la tensión política crece. También el debate a nivel nacional por la reforma laboral que tiene unas implicancias económicas muy fuertes para las provincias. Sí, y nos meteremos con las noticias de emisiones, con un informe económico y un incidente bastante particular con una autobomba en San Pedro. Y para cerrar, deportes, con una jornada que fue histórica para Argentina en el Rally Dakar. Así es, empecemos por el tema principal, el que nos ocupa a todos, los incendios en Chubut. Las imágenes Son devastadoras. Sí, la verdad que sí. Hay una noticia, digamos, positiva dentro de todo el drama, y es que la lluvia en la cordillera chubutense dio un respiro. Un respiro. Pero el fuego no se apagó. No, para nada. El fuego sigue activo y la escala del desastre es tremenda. Ya arrasó casi 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas. Para tener una dimensión, eso es Es más de la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. una locura. El incendio incluso cruzó la Ruta 40 y está amenazando escuelas. Y el impacto en la gente, en las viviendas. Bueno, ahí los datos oficiales de la provincia son muy duros. Hablan de 24 viviendas afectadas, una estancia entera y 2 complejos turísticos. Y hay una localidad, Epuyén, que parece estar en el centro del desastre humano, ¿no? Uf, sí. En Epuyén la situación es límite. 12 casas quemadas directamente. La gente está sin electricidad y con problemas de agua potable. ¿Y cómo se está manejando eso? El intendente, José Alfredo Contreras, habla de una situación dramática. Están tratando de restablecer el agua con grupos electrógenos para las bombas, pero es un proceso lento, gradual. Claro. Y lo de la electricidad es un tema mayor. El fuego afectó la mitad del tendido eléctrico. Cholila, que es una localidad cercana, también está sin luz por esto. Mientras tanto, en el terreno hay una movilización enorme. Sí, más de 500 brigadistas trabajando sin descanso. Y a ellos se sumó un grupo de bomberos voluntarios de Córdoba, gente con muchísima preparación para estas situaciones extremas. Y aquí es donde, como siempre pasa en estas crisis, la discusión se vuelve política, ¿no? Porque surgen dos narrativas completamente opuestas sobre qué pasó. Totalmente opuestas, y es clave entenderlas. Por un lado está la postura del gobierno nacional. ¿Sí? El Ministerio de Seguridad sacó un comunicado muy fuerte. Vincula los incendios directamente con grupos terroristas autodenominados mapuches. Es una acusación gravísima. Gravísima. O sea, enmarcan todo no como un accidente o algo climático, sino como un acto intencional de sabotaje. Y el vocero, Manuel Adorni, refuerza esa línea, ¿no? Detalla todo el despliegue del Estado. Claro, los 295 brigadistas, los medios aéreos, las Fuerzas Armadas. El mensaje es, estamos acá, la culpa es de otros. Exacto. Pero del otro lado, desde la oposición, la visión es la del abandono. El desfinanciamiento. Unas cifras que son alarmantes. Habla de una caída real del 69% en el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 69%. Es muchísimo. Entonces pasamos de una narrativa de terrorismo a una de ajuste. Y las dos conviven en este clima de polarización total. Lo interesante es ver la reacción social. La gente en Esquel, por ejemplo, marchó el sábado. Sí, vi eso. Y no marcharon ni por una versión ni por la otra. Marcharon en apoyo a los bosques, a los brigadistas y en repudio al accionar de los gobiernos, en plural. Un reclamo que va más allá de la grieta. Sí, y que llega a Buenos Aires. Hoy a la tarde hay una concentración en el Obelisco pidiendo apaguen el fuego ya. El tema escaló a nivel nacional. Claro, la gente en el terreno lo que dice es, más allá de las culpas, la respuesta no alcanza. Y esto, me parece, conecta perfectamente con el otro gran tema del día, el debate por la reforma laboral. Es la conexión fundamental. Porque para apagar incendios, al final se necesita plata. Exacto. Mientras en el sur se lucha contra las llamas, en Buenos Aires la pelea es por los recursos. El ministro Diego Santilli está en plena negociación con los gobernadores. Hoy se reúne con Leandro Sdero de Chaco,
Mañana con Sergio Silioto de La Pampa. ¿Y el punto de conflicto? El nudo de todo es el artículo 191 de la reforma. A ver, detengámonos acá, porque es un tema denso pero clave. Este artículo modifica el reparto del impuesto a las ganancias. ¿En creo yo qué significa? Mirá, imagina que la recaudación de impuestos es una torta. La coparticipación es el sistema que dice qué porción de esa torta le toca a cada provincia para que puedan financiar salud, educación, seguridad. Y brigadistas. Y brigadistas, exacto. Bueno, este artículo 191 lo que hace es cambiar la receta de la torta para que la porción que se reparta sea más chica. O sea, le quita fondos a las provincias. Les quita más de 1.700 millones de pesos en conjunto, concentra más recursos en la nación. Entonces, cuando el senador Capitanich dice que la reforma desfinancia la seguridad social, se refiere a esto. Se entiende la tensión. A un gobernador le recortan fondos y después tiene que responder a una crisis como la de Chubut. Precisamente, es un círculo vicioso. Y se ve en otras noticias. En La Pampa, por ejemplo, cayó un 20% el pago de las cuotas de viviendas sociales. Si la gente no paga y la provincia tiene menos fondos, el sistema se tensa. Cambiando de tema, pero siguiendo con la economía a gran escala, está lo del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El gobierno lo celebra como un hito. Sí, después de 25 años de negociaciones, es un hito. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a viajar a Asunción para la firma, o sea que es algo grande. Pero tiene sus matices, ¿no? Tiene una dualidad muy marcada. Para el agro y la energía es una oportunidad gigante. Pero para la industria, sobre todo la automotriz, es una amenaza. Claro, los plazos de adaptación para competir con los productos europeos. El eterno dilema argentino. El campo y la industria, sí. Ahora a escala continental. Y mientras se abren estas puertas al mundo, a nivel financiero, el Banco Central canceló un préstamo swap de $2.500 millones con Estados Unidos. Sí, y es interesante la cita del secretario del Tesoro de allá, Scott Bessent, que celebró que Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato del pueblo argentino. Es un respaldo internacional muy claro. Un respaldo que, sin embargo, convive con preocupaciones internas. El diputado Agustín Rossi, por ejemplo, está muy preocupado por un decreto. Sí, Rossi advierte sobre un decreto que, según él, permitiría a la CIDE, la Agencia de Inteligencia, la aprehensión temporal de ciudadanos sin autorización judicial. Una policía secreta, en sus palabras. Es fuerte. Es un contrapunto muy fuerte. Y se suma a otro dato. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué dice ese informe? Indica un aumento de la represión en manifestaciones durante el último año. Habla de 34 represiones en 2025 con más de 2.500 heridos. Parece que a medida que se profundiza el ajuste, crece la conflictividad. Esa es la correlación que sugiere el informe, sí. Y todo este panorama se ve reflejado en noticias más chicas, pero muy reveladoras de las provincias. Como en Jujuy, con la situación de Milagro Sala. Exacto, que está internada con pronóstico reservado a días de cumplir 10 años privada de su libertad. Sigue siendo un foco de tensión enorme. Y del otro lado del espectro, una noticia increíble de Santa Fe. Ah, sí, fantástica. Investigadores del CONICET en Rosario que descubren un reloj biológico en una bacteria resistente a los antibióticos. Eso suena a ciencia ficción. Mecanismo que le dice a la bacteria cuándo despertar para infectar. Esto puede cambiar cómo se tratan las infecciones hospitalarias. Es un recordatorio de la capacidad científica que hay en el país, ¿no? A pesar de todo. Totalmente. Y de ahí pasamos a cosas más terrenales, como los problemas en la Ruta 14 en Entre Ríos, la ruta del Mercosur, que por su mal estado causó 3 accidentes. O la noticia de Salta, con el debate del autodespacho de combustible y la yarará de más de 2 metros que capturaron en Orán. Esos flashes que te pintan un país entero y nos llevan a Misiones, de donde vienen varios informes. Sí, en Misiones vemos un poco un microcosmos de todo esto. Por ejemplo, en economía. Exacto. El Instituto Provincial de Estadística y Censos informa una caída del 4,1% en las ventas de supermercados en un solo mes. Y si le sacamos la inflación, la caída interanual es del 2,6%. El consumo se está contrayendo. La gente tiene menos poder de compra, claro.
Y en Misiones también se esperan mañanas frescas y tardes cálidas hasta el miércoles. Las rutas nacionales 12, 14, 101 y 105 están habilitadas, aunque con algunas obras. Y llegamos a la historia del día en la provincia, la de la autobomba en San Pedro. Es tragicómica. Sí, es increíble. Una autobomba MAC de los bomberos voluntarios que estaba estacionada sufrió una falla en los frenos. Y se fue sola. Se desplazó sin conductor, cruzó la calle e impactó contra unos árboles en la Plaza San Martín. Por suerte no había nadie, no hubo heridos. Afortunadamente no, pero los daños en la cabina de la unidad, que es clave para las emergencias, son graves. ¿Es una metáfora de la precariedad? Pero también de la solidaridad. También porque fueron los vecinos los que con un tractor ayudaron a sacar el camión. Esa resiliencia comunitaria que aparece cuando falla lo demás. Increíble. Bueno, y este panorama de tensiones internas también se refleja en la política exterior. Sí, los cables internacionales muestran dinámicas parecidas. Venezuela rechazando alertas de seguridad de Estados Unidos, reafirmando su alianza con Cuba. Honduras en crisis por un recuento de votos. Y Medio Oriente que sigue muy complicado. Muy. Ataques israelíes en el sur del Líbano a pesar del alto al fuego. Una delegación de Hamás en el Cairo negociando. Y en Irán, la organización Hrana reporta más de 500 muertos en las protestas. Un panorama internacional muy denso. Y en medio de todo esto, los informes cierran con una noticia que es una bocanada de aire fresco. Totalmente. Una hazaña deportiva en el Rally Dakar. Algo histórico, ¿no? Kevin Benavides en Challengers. Y Jeremías González Ferioli en Side by Side. Es un hito mayúsculo. Argentina se pone al nivel de potencias como Francia o España en este deporte. Un orgullo. ¿Y hay un apunte de fútbol también? Sí, algo más local. Rosario Central, que empezó contactos para fichar a Giovanni Lo Celso, que está en el Betis, pensando en la Copa Libertadores. Una ilusión para los hinchas. Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido, vemos un país de contrastes. Por un lado, la fragilidad. La fragilidad de los bosques, de las economías provinciales, de una autobomba a la que le fallan los frenos. Pero por otro, la resiliencia y la excelencia. La de los brigadistas, la de los científicos del CONICET, la de los pilotos en el Dakar. Es esa dualidad constante. Cada crisis parece sacar lo peor de las fallas estructurales y al mismo tiempo lo mejor de la capacidad humana. La pregunta es, ¿qué fuerza va a terminar imponiéndose? Exacto. Tras una jornada de noticias que van de desastres ambientales y tensiones políticas a logros deportivos históricos, queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se equilibra la respuesta urgente a las crisis del presente con la construcción de un futuro más estable y próspero para el país? Una reflexión muy necesaria. Para más información y una cobertura continua de todos estos temas, pueden visitar ahoramisiones.com.are. Gracias por acompañarnos en este panorama de noticias.